¿Es posible que la Tierra esté rodeada de murallas y que sea un lugar completamente cerrado por un domo? Una gran bóveda que nos deja ver las aguas de arriba y otros continentes que llamamos planetas. Como exponía Giannini en su libro Mundos más allá de los polos, cruzando los polos, o mejor dicho, cruzando los polos a través de portales conectores, uno puede ingresar a aquella extensión de tierra y aguas que nos permite ver esta bóveda, y que parece continuar hacia arriba en vertical, como nos hace creer la NASA, entre otras agencias, cuando en realidad la continuación podría ser simplemente yendo en dirección horizontal, como lo demostrado por Wilkins o Richard Byrd, entre otros, en sus antiguas expediciones previas, durante y post Guerra Mundial. El descubrimiento del firmamento exterior por parte del almirante Richard Byrd fue verificado por Vladimir Tarsinsky, un investigador ruso que llegó a la conclusión sobre la operación High Jump analizando en una entrevista grabada en video muy poco común y desgastada por el tiempo, descubriendo un documental no revelado de la Marina de los Estados Unidos que detalla los aspectos encubiertos de esta misión. En él, dijo que el almirante Byrd no solo descubrió vastas franjas completamente libres de hielo y enormes lagos que nunca se habían congelado, sino también, de particular intriga y especialmente relevante para nuestra discusión sobre los límites exteriores del firmamento, es la revelación de que muchos de los hidroaviones de los convoys de la Armada estaban desapareciendo muy rápidamente, ya que muchos de ellos chocaban contra barreras invisibles y se desintegraban en pleno vuelo. Mientras Tarsinsky atribuye tal ocurrencia como una indicación de que la élite alemana debe haber logrado establecer al menos una base secreta, Nueva Suabia, en la Antártida, perfeccionando la técnica, la capacidad para penetrar un campo de fuerza invisible o escudo que allí podría encontrarse, o que encontraron pasajes o portales para poder atravesarlos. Cualquiera sea el caso, fue poco después de encontrar tal barrera que el almirante Byrd interrumpió su misión y regresó a casa. Entonces Dios dijo que haya un espacio entre las aguas para separar las aguas de los cielos de las aguas de la tierra. Y eso fue lo que sucedió. Dios formó ese espacio para separar las aguas de la tierra de las aguas de los cielos. Y Dios llamó al espacio cielo. Y pasó la tarde y llegó la mañana. Así se cumplió el segundo día. Cielo. La palabra usada por Moisés es la palabra hebrea raquía, espacio, firmamento de la raíz, raká, extensión, para extenderse como las cortinas de una tienda de campaña o carpa. Simplemente significa una extensión, espacio o expansión. El firmamento para los griegos y probablemente también para los hebreos era sin duda algo sólido. No tenían la concepción de un espacio etéreo infinito como lo tenemos ahora. ¿Acaso lo ayudaste a extender los cielos y los afirmaste como reluciente espejo? Por encima de los seres vivientes podía verse una bóveda semejante al cristal más hermoso, la cual se extendía por encima de ellos. Creo que lo anterior es uno de los pasajes más significativamente descriptivos sobre la forma de nuestro sistema mundial cerrado citado en cualquier parte.
El concepto del firmamento elevándose a una altura inmensa para formar un tabernáculo o una tienda donde el círculo de la tierra es su piso, y la cúpula abovedada, sus paredes y techo es la visión exacta de un mundo relatada por Isaías 40:22. Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. La alusión a los límites del cielo que se extienden y tocan las aguas del océano es una descripción de donde se une el firmamento en unión con los extremos de la tierra, razón por la cual el pasaje cita correctamente quien pone el fundamento de sus aposentos en las aguas. La búsqueda de los muros del límite exterior del firmamento de la Tierra creo que es uno de los objetivos establecidos para la armada multinacional masiva que acompañó al líder Richard Byrd en las regiones de la Antártida después de la Segunda Guerra Mundial. Y aunque nos damos cuenta de que fue comisionado para investigar el posible establecimiento de bases alemanas en la región antártica antes, durante e inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial, la designación de la misión como Operación High Jump tuvo algo que ver, creo, con sus intentos. Buscar el lugar donde el firmamento se funde en unión con las paredes del plano circular de la Tierra. Y aunque nunca se habla de esto como uno de sus objetivos declarados, creo que existe evidencia de que tuvieron éxito en tal esfuerzo y que ubicaron los límites exteriores de nuestro mundo cerrado en algún lugar cerca de lo que las escrituras mencionan como los fines de la tierra, citados como decreto limitante para la jurisdicción del mar Antártico. ¿Qué portales o pasajes atravesaron para poder llegar a estas tierras celestiales que Giannini llamó? Esto que vemos en los cielos y que podría continuar a través de los polos. Cuando les ordenó a las aguas no salirse de sus límites. Cuando Dios afirmó la tierra, yo estaba allí, a su lado, como su consejera. Proverbios 8:29. ¿O quién encerró con puertas el mar, cuando irrumpiendo se salió de su seno? Cuando hice de una nube su vestidura y de su espesa oscuridad sus mantas. Cuando sobre él establecí límites, puse puertas y cerrojos. Y dije, hasta aquí llegarás, pero no más allá. Aquí se detendrá el orgullo de tus olas. ¿Alguna vez en tu vida has mandado a la mañana y hecho conocer al alba su lugar, para que ella eche mano a los confines de la tierra y de ella sean sacudidos los impíos? Ella cambia como barro bajo el sello y como con vestidura se presenta. Job 38:8. ¿Quién puso los cimientos de la tierra para que no sea removida jamás? Con el abismo como con un manto la cubriste. Las aguas estaban sobre los montes. A tu reprensión huyeron, a la voz de tu trueno se apresuraron a partir. Suben por las montañas, descienden por los valles al lugar que tú les fundaste. Les has puesto un límite que no pueden traspasar, para que no se vuelvan más a cubrir la tierra. Salmos 104:5.